número 15. Aleluya. Vamos a hablar nuevamente sobre el evangelismo. Se recuerda que hemos estado hablando sobre el evangelismo. Pues hoy vamos a continuar con este tema precioso. 4 voces, hermano, que nos llaman al evangelismo. 4 voces que nos llaman a evangelizar. Amén. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 16 y el verso número 15, donde la palabra nos enseña y nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Lo leemos otra vez. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria porque tú eres el Señor, el Rey de todas las cosas, el único digno de ser honrado, de ser glorificado. Recibe toda honra, toda gloria, toda adoración y exaltación son para ti, Señor. Y en el nombre glorioso de Jesús te pedimos que en esta noche, ya tarde, Señor, pues estés con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en este lugar. Derrama, Señor, de tu santa presencia y fluye con tu palabra en cada vida y en cada corazón. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo y juntos unidos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Marcos capítulo 16, verso 15 es el empiezo de un verso que nos habla, como ya dijimos la semana pasada, se recuerda, el miércoles pasado, donde dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Dígale a que está a su lado: estas señales siguen a los que creen. Amén. ¿Cuántos creen al Señor Jesucristo en este lugar? Si usted cree al Señor Jesucristo, ponga atención entonces a esta palabra tan preciosa que dice: en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad?, de esas 4 voces que están saliendo de la palabra de Dios y que nos enseñan o nos hablan, ¿verdad?, la importancia de participar personalmente en el evangelismo en el mundo en el que vivimos. ¿Cuántos creen que es importante evangelizar? Amén. ¿Creen que es importante alcanzar almas para Cristo Jesús? Vamos entonces a ir directamente a estos 4 puntos tan importantes, hermano, en la iglesia, en el pueblo de Dios, y vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Primero vamos a hablar de esa voz que viene de allá de arriba, amén, de lo alto, esa voz celestial que nos está, ¿verdad?, invitando, y que al mismo tiempo nos ha dejado este mandato, ¿verdad?, para que nosotros vayamos, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios. La voz de Dios, hermano, dice en el Evangelio según San Marcos que el Señor le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Amén? Dígale que está a su lado: aquí el Señor nos está hablando. Amén. El mandato de ir, según Marcos capítulo 16 y el verso número 15, ¿verdad?, es de que Dios quiere que aprendamos, hermano, la importancia, ¿verdad?, que tiene el evangelismo. Es muy importante que entendamos que Dios está muy interesado en que las almas se salven. Él está, hermano, verdaderamente interesado en que todo el mundo sea salvo. Él quiere que todos vengan al conocimiento de su santa palabra. Él quiere que toda la gente se arrepienta y acepte a Jesucristo como su suficiente Salvador. Amén. O sea, el más interesado en esto es el Señor Dios Todopoderoso. Tanto así que dice su palabra que Él envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que si Él entregó a su Hijo para que muriese en esa cruz, es porque a Él verdaderamente le interesan todos los seres humanos. Amén. Aquí Él no hizo acepción de personas. Él no dijo: por esto sí, por esto no, por los de aquel lado sí, por los de este lado no.
Él se entregó, dice la Escritura, entregó a su Hijo por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Cuando miramos Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, vamos a encontrar que es el mismo Cristo Jesús, hermano, en esta tierra, también dando el mandato, dando la orden, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el Señor creador del cielo, de la tierra y del universo mismo, hermano, nos da un llamado, nos envía, nos manda, ¿verdad?, a que vayamos inmediatamente ¿a qué? A predicar el Evangelio, que vayamos a llevar las buenas nuevas de salvación, que corramos, hermano, por los perdidos, que vayamos a la cosecha, que vayamos, hermano, a sembrar, que vayamos a cosechar. Él tiene un llamado para todos aquellos que le han aceptado como su suficiente Salvador. Aleluya. Amén. O sea, Dios está queriendo que todos nosotros aprendamos la importancia de cosechar. Aleluya. ¿A cuánto les gusta la cosecha? Amén. ¿Alguna vez ha cosechado algo usted? Amén. Yo le recomiendo que alguna vez trate de cosechar algo para que vea lo emocionante que es cosechar. Plante una planta, ponga una planta de frijol, ponga una planta de tomates ahí en su balconcito o en su yarda, ¿verdad? Para que usted vea lo emocionante, lo hermoso que se mira cuando las plantas empiezan a fructificar y cuando va uno y les empieza a cortar el fruto. Aleluya. Amén. Cuando usted, hermano, empieza a entender esto, empieza a comprender el llamado del Señor Jesucristo. El Señor nos manda a que vayamos a cosechar, a levantar una gran cosecha para el reino de los cielos. Aleluya. Amén. A veces, ¿verdad?, nosotros estamos pendientes y decimos: bueno, pero es que yo no sé cómo hacerle, yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué llevo, qué hago, qué palabras son las que se necesitan para eso. Pero cuando nosotros salimos a evangelizar, tenemos que entender que lo primero que debemos de llevar en nuestro corazón es el deseo de contarles a otros acerca de ese Cristo maravilloso que nos ha cambiado el corazón. ¿Quién no puede hablar de las cosas grandes que Dios nos ha dado? Amén. Usted puede hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida, en su casa, en su familia, ¿verdad?, con los suyos. Yo creo que usted puede hablar de esas cosas. Por eso es importante, hermano, que nosotros vayamos a predicar, porque ya tenemos un mandato. Amén. Dios ya nos ha enviado. Usted no va a ir porque quiere o porque a ver si se puede. Usted va porque Dios lo ha enviado. Y si Dios lo ha enviado, usted está respaldado, hermano, por la voz de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿A cuántos les interesa este mandato, hermano? Aleluya. ¿Se siente usted, hermano, bendecido de ser parte de la obra de Cristo Jesús en la tierra? ¿Verdad? Porque el que nos enseñó a predicar se llama Cristo. Amén. Él fue el primero que salió, hermano, a predicar, a hablarle a los perdidos, a llevar el mensaje de las buenas nuevas, a decirle a su gente de aquel tiempo que el reino de los cielos se había acercado a ellos. ¿Verdad? Ahora somos nosotros los que de parte de Dios tenemos el llamado para ir y llevar, hermano, esas palabras gloriosas que tocan la vida y el corazón de un ser humano, de una persona, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que esté, hermano, cercano a nosotros, tal vez tu vecino. Aleluya. Cuando nosotros entonces, hermano, estamos allí, hermano, atentos a la voz de Dios, sabemos que hay un llamado de parte de Cristo para todo aquel, hermano, que escucha la voz de Dios. Amén. ¿Sabe? En nuestro tiempo es muy importante las cosas que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y la manera en que estamos desarrollando. ¿Sabe que muchas veces perdemos la mayor parte de nuestra vida en nuestras cosas personales?
Estamos, hermano, verdaderamente utilizando la mayor parte de nuestra capacidad física y mental, oiga bien esto, en nuestros asuntos diarios. ¿Sí? O sea, y yo no quiero decir que eso no sea importante. Claro que es importante, pero no es la prioridad para nosotros, aleluya. Porque nosotros, hermano, creemos y entendemos que aquí en este mundo estamos de pasada. Dígale que está a su lado, usted es un peregrino aquí en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos creen que son peregrinos? Sí, sí. Es que hay gente que cree que no son peregrinos. Hay gente que piensa que aquí va a vivir por siempre y para siempre. Y como dicen los americanos, forever. Aleluya. Ya vino bilingüe, bro. Cuando nosotros estamos viendo en la palabra de Dios, hermano, lo que dice, debemos entender primero qué estamos haciendo. Usted y yo somos peregrinos, vamos de pasadita. Hoy estamos y tal vez mañana ya no. ¿A cuánto les gustaría irse mañana? Se quedaron así. Es que hay gente que piensa que nunca se va a ir. Hay gente que cree que nunca se va a ir. Pero sabe una cosa, todos nosotros vamos a tener que irnos en cualquier momento. Y uno nunca sabe si es mañana, hoy por la noche, o tal vez dentro de un año, o quizás dentro de 20 o 30. Pero de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. Amén. Por eso es importante entender, cuando nos vayamos de este lugar, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que estamos nosotros planeando en el futuro espiritual? Aleluya. Así que si usted está hablando y dice, oh, yo tengo la vida eterna en Cristo, entonces concéntrese en la vida eterna que Cristo le está brindando. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado de pasadita a hacer su trabajo en esta tierra. Aleluya. Por eso es muy importante que entendamos, no necesitamos que en esta noche hagamos un llamado. ¿Cuántos quieren ir a predicar? ¿Cuántos quisieran salir esta noche o el día de mañana o el sábado a llevar el mensaje del Evangelio? No tenemos que hacer eso porque nosotros ya tenemos un mandato. Amén. Cristo Jesús nos dijo, id y predicad el Evangelio. Dígale que está a su lado, ve y predica el Evangelio. No tenga miedo, dígaselo así recio de frente. Vaya y predique el Evangelio. Amén. Con autoridad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa es la voz que nos habla de arriba, la voz que está continuamente hablándole al hombre, al creyente y diciéndole, necesitas ir a predicar el Evangelio, tienes que ir a predicarle a las almas perdidas, tienes que ir a alcanzar al que no conoce el camino de la salvación, tienes que llevar el reino de los cielos a aquellos que todavía están sin Jesús. Amén. Pero también hay una voz que nos está siempre gritando desde aquí de adentro del corazón, y es la voz del Espíritu Santo que nos está continuamente redarguyendo. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 14. En el libro de Romanos, aleluya, vamos a encontrar algo muy especial. Capítulo número 1, perdón. Romanos en el capítulo número 1, ¿sí? Y voy a leer el verso 14 al 16. ¿Lo tenemos? Y dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy ¿qué? Deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Y termina con el verso 16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Ahora, note usted la expresión que el apóstol Pablo nos está enseñando en el libro de Romanos. Él se siente deudor. Dígale que está a su lado, se siente deudor. ¿Sí? ¿Qué es un deudor? ¿Alguien sabe lo que es un deudor? ¿Qué es un deudor? Alguien que debe algo, ¿verdad que sí? Hay gente que es concha. Yo le voy a decir una cosa, que aunque debe ni se preocupa. Aleluya.
¿Ah? Que no estén oyendo los deudores. Pero cuando hablamos de deudor, hermano, hay gente que cuando debe algo está preocupada, siempre está pensando en la manera de solucionar esa situación, siempre están tratando de arreglar esas cosas, porque saben, como ya le dije hace un momento, que están de pasadita. Aleluya. Así que el apóstol en el capítulo número 1, verso 14, él está diciendo algo tremendo, ¿verdad? En su corazón. Él ha entendido el llamado, ha comprendido qué es lo que Dios quiere a través de su vida. Y él siente que no importando si es judío, si es griego o sea gentil, quien sea, él es deudor, él necesita predicarles el evangelio de la salvación. Amén. Nosotros, hermano, conocemos el mensaje del evangelio. ¿Cuántos conocen el mensaje del evangelio? Así que, hermano, no es posible que conociendo el camino a la vida eterna, nosotros no le digamos a nadie cómo llegar. Aleluya. Imagínese, hermano, ¿no siente usted aquí en su corazón tristeza al mirar, hermano, esa gente perdida, sin rumbo y sin dirección? No hay una vocecita que te habla aquí al corazón, hermano, y te dice: predícales el evangelio. ¿No siente así como cuando anda usted haciendo sus asuntos y anda concentrado en lo suyo? No hay una voz que te está diciendo: ves a predicar el evangelio, eres deudor, da de gracia lo que de gracia te han dado. Aleluya. ¿Sí o no? Hay algo que, hermano, nos está tocando el corazón, hermano, a nosotros, y nos anima para que vayamos, hermano, a llevar esas buenas nuevas de salvación a los que todavía no han conocido a Cristo. ¿A cuánto les gustaría que alguien se salvara en esta noche? Amén. Amén. Me gustaría que alguien fuese alcanzado en un hospital, en una calle, en un lugar público, en alguna parte, que alguien fuera y les predicara el evangelio y se convirtieran al Señor Jesucristo. Sería glorioso y maravilloso eso. Pero más hermoso sería que fuéramos nosotros, los enviados, los que, hermano, con ese deseo de llevar la palabra, alcanzáramos a una persona que todavía no ha conocido el reino de los cielos. Aleluya. ¿Sí? Somos deudores ¿a quiénes? A todos los hombres. Dígale que está a su lado: somos deudores a todos los hombres. A todos. ¿Por qué? Porque a todos se les dio la oportunidad de llegar a la gloria de Dios. Imagínense si a nosotros no nos hubieran predicado el evangelio. Aleluya. Y que usted fuera caminando al infierno, hermano, gloria a Dios, y mirara las llamas allá al frente, y mirar a los de la iglesia Centro Familiar Cristiano Unidos en Cristo, felices de la vida, levantando las manos y cantando alabanzas, caminando al cielo, y usted en la banda que lleva al, hermano, allá al matadero, así al pozo allá. ¿Qué diría usted de nosotros? Aleluya. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Imagínense que usted haciendo todos los esfuerzos para librarse de esas llamas y nosotros como si no nos interesara su situación. Gracias a Dios que alguien vino y nos predicó el evangelio, amén. Nos habló del Señor Jesucristo, nos mostró la salvación a través del derramamiento de su sangre en esa cruz, aleluya. Y nos dio Dios la oportunidad de poder tener la esperanza de llegar un día a la gloria de Dios. Pero ¿sabe cuánta gente, hermano, está perdida el día de hoy? ¿Sabe cuántos caminan sin Jesús? ¿Sabe cuánta gente necesita a alguien que vaya y le predique el evangelio? Gloria a Dios. Dios no va a mandar a los ángeles. Dios no va a hacer hablar las piedras. Dios quiere que seamos nosotros los que acatemos, hermano, el llamado de Dios y salgamos ¿a qué? A predicar el evangelio. Por eso la voz del Espíritu está constantemente diciéndote en tu vida: sal a predicar la palabra de Dios.
Somos deudores. Aleluya. Somos deudores. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio eso a nosotros. Así que Dios espera que también se lo demos a alguien más, que también le pasemos el mensaje a otra persona, que otros también conozcan la dirección hacia el reino de los cielos. Aleluya, amén. A mí me gusta cuando conocemos un buen restaurante. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta ir a comer a un buen restaurante? Amén. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando conocemos un buen restaurante? Cuando conocemos un buen restaurante y que nos gustó el servicio, la comida y todo lo que hay ahí, lo primero que hacemos es decirle a otro: mira, ves a este restaurante, en este restaurante, ay, la comida está riquísima. ¿Sí o no? Y si le gusta a esa otra persona el restaurante, él mismo se encarga de decirle a otros: oh, vayan a ese restaurante. Y por eso miren esos restaurantes llenos. Familias completas van a ese lugar. ¿Y cómo sucedió eso? Es que uno le comentó al otro y el otro al otro, y se hizo grande, hermano, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El chisme, voy a decirlo así. Y mucha gente va a comer a ese restaurante. ¿Sí? ¿Por qué en el Evangelio somos distintos? En la iglesia decimos: oh, yo me gozo, aleluya. ¿Cuántos se gozan en la iglesia? Amén. Con razón, con razón. ¿Cuánto les gusta la comida que damos aquí en la congregación? Amén. Ahí está, aleluya. Así nos dice cuando: ay, Dios, qué bueno estaba el restaurante. ¿Sí? Ay, hacer unas tortas, hasta ya son así, ¿verdad que sí? Unas tortas, hermano. ¿Sí o no? O sea, le ponemos énfasis al asunto. Pero ¿cuántos se gozan en la iglesia? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Me explico? Si nosotros decimos: oh, hermano, en este lugar yo siento la presencia de Dios, yo siento que Dios está en este lugar y siento que su presencia se mueve en la vida nuestra, la pregunta es: ¿por qué no le decimos a la gente que aquí hay algo especial? Aleluya. Amén. Mira, ven, te invito. Aquí en este lugar se siente la presencia de Dios. La palabra del Señor es maravillosa. Amén. O sea, no necesitamos decirle: bajar el libro de Apocalipsis y luego llevarlos hasta allá al trono de Dios. No necesitamos hacer eso. Solo necesitamos comentarle lo que nosotros estamos experimentando en este lugar. En 1 de Corintios dice la Escritura, ahí donde hemos leído, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Así que imagínense lo maravilloso. Cuando hablamos del Evangelio, nos es impuesta una gran necesidad. Estamos nosotros, hermano, atesorando en estos vasos de barro la noticia más gloriosa que Dios ha derramado sobre la humanidad, y es el perdón de los pecados de la humanidad. Aleluya. Amén, hermano. Amén. No tengo de qué gloriarme, dijo el apóstol Pablo, porque ya me es impuesta necesidad. Y dijo él: ay de mí si no anunciar el Evangelio, ay de mí si no llevo las buenas nuevas de salvación, ay de mí si no les digo a otros acerca de la palabra de Dios, de esa salvación gloriosa que Dios nos ha dado. Debe de haber una urgencia, hermano, en nuestro corazón en lo que respecta a la tarea de ganar, hermano, a los perdidos para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Imagínense que se tuviera que ir esta noche, hermano, de este caminar,
Dios va a decir: en esta noche ya usted ya no tiene que preocuparse, mañana usted ya va a parar su caminata en este mundo. Y hermano, nunca hizo tiempo para predicar el Evangelio, nunca hizo un momento para hablarle a otros de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo se sentirá su corazón en ese último momento en el que usted quisiera con todo su ser, hermano? Y ya no puede, ya no tiene tiempo. El otro día oraba por una persona, Dios me permitió llegar a un lugar y oraba por una persona que tuvo un problema en su físico, le dio un derrame y casi muere, ¿verdad? Una persona mayor casi muere, pero Dios lo restaura y lo restaura de una manera gloriosa. Una persona que, hermano, está en la palabra, me gustó su testimonio, me impactó, ¿verdad?, lo que dice. Y cuando me pidió que orara por él, me dijo algo que me llamó la atención. Es una persona mayor que yo, y me dice con sus palabras: ore por mí, me dijo, para que Dios me haga un misionero. Aleluya. Oiga bien eso. Ore por mí para que Dios me haga un misionero, me dijo. Hermano, y le digo la condición en la que se encuentra. Aleluya. Yo me quedé impactado de la petición que él estaba, ¿verdad?, haciendo en ese momento, en el momento de la administración en la iglesia. Le di gloria a Dios, hermano, porque la verdad le digo, a veces estamos completos y no sentimos ese deseo. A veces no entendemos el llamado de Dios. Y esta persona, con todas sus limitaciones, quiere ser misionero. Aleluya. Amén. No esperemos a que nos pase algo similar. Aleluya. ¿Sí? Tiene que haber, hermano, en nosotros un deseo ferviente en nuestro corazón de llevar el mensaje de la vida eterna al perdido. Tiene que haber en nosotros, hermano, ese deseo de alcanzar al que todavía no ha entendido a Cristo Jesús. Hay mucha gente que ha oído de Cristo, hermano, le han platicado muchas cosas de Jesús, pero no ha tenido un encuentro con Él. No ha tenido esa intimidad, esa conversación, no ha podido tener ese momento, ¿verdad?, para conocer al Cristo de la gloria. Se han encontrado a mucha gente que les habla de Jesús, que les dice de Jesús, pero nunca les han presentado a ese Cristo glorioso que murió por ellos en la cruz del Calvario. Y si nosotros no tenemos tiempo para presentárselos, entonces, ¿cómo podrán ellos entender, verdad, ese mensaje de la palabra de Dios? Aleluya. Tenemos que, hermano, incentivarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender que este es el llamado de Dios para los creyentes. Ese es el único mandamiento que Dios nos deja, hermano, para realizar en el mundo en el que vivimos. Dios quiere que vayamos a alcanzar a los que todavía no han conocido al Señor Jesucristo. Dios quiere que le prediquemos a los perdidos. Dios quiere que le llevemos su amor a los que todavía no lo han entendido. Que les vayamos a contar acerca del camino de la salvación a aquellos que todavía se encuentran cautivos en sus prisiones de oscuridad, en sus cadenas que los atan y no pueden zafarse de ellas. En esos lugares, hermano, donde se encuentran en tinieblas, es necesario que alumbre la luz de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dele honra a Dios. Amén. Aleluya. Es urgente. Pero hay otra voz también que está, hermano, continuamente clamando, y es la voz que se encuentra afuera, ¿sí? La voz de los perdidos, la voz de aquellas personas, hermano, que no han conocido. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 9. Aleluya. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 9, gloria a Dios. Y le voy a leer el verso 36 al 38, donde dice la Escritura, verso 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ven? La voz de los perdidos que clama, hermano. Hay mucha gente, hermano, que está sin Cristo. Hay mucha gente que está perdida en este mundo en el que vivimos. Y cuando uno los mira, uno ve a veces la cara, la apariencia que dan, hermano, esa cara de alegría, de satisfacción. Pero cuando ya los empezamos a conocer bien, nos damos cuenta que no son tan felices como ellos dicen. ¿Verdad que sí? Que allá, hermano, ya cuando ellos están en su hogar solitos, allá es donde ellos, hermano, muchas veces derraman sus lágrimas, lloran, frustraciones y muchas cosas, hermano, dolores y muchas cosas, hermano, en su vida personal, porque enfrentan su verdadera realidad. Hay mucha gente, hermano, ahí afuera que está clamando por parar ya de sufrir, que está clamando por decir, ya no quiero más seguir de esta manera. Hay gente que está pidiéndole a Dios que le ayude a salir, hermano, de esos lugares en donde Él se ha metido. Aleluya. Pero Dios no va a enviar a un ángel para que vaya y lo saque de ese lugar. Dios no va a enviar otra vez a su Hijo para que venga y los agarre y los lleve de la mano afuera de esos lugares. Dios no va a hacer eso. Dios va a enviar a su iglesia. Dios va a enviar a los creyentes. Dios va a enviar a nosotros, los que hemos creído en Él, hermano, para llevar la luz del Evangelio a esos lugares. El llamado de Dios está ¿para quién? Para nosotros. Amén. Amén. El llamado de Dios está para nosotros, iglesia. Amén. El mandato es para nosotros. Amén. No es para nadie más. El mandato del Señor fue para aquellos que creímos en el Evangelio. Amén. Amén. Y que hemos entendido que el Evangelio de Dios es poderoso, dijo el apóstol Pablo. No nos avergonzamos de él, aleluya. Al contrario, queremos decirle a todo el mundo lo que hemos encontrado en Cristo. Amén. Amén. La Biblia dice que Cristo, cuando miró a estas personas, las miró como ovejas que no tienen pastor. Amén. Estaban como dispersas, dice la Escritura, o estaban dispersas, dice ahí, ¿verdad que sí? Y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, yo quiero que por un momento vea a un montón de ovejas. ¿Qué dijimos que es una oveja? ¿Se recuerdan lo que dijimos de una oveja? ¿Cómo son las ovejas? ¿Ah? ¿Cómo son? Son mansas. Pero no dije eso. Yo les dije a ustedes que las ovejas eran gorditas, lanuditas. ¿Sí o no? Pero una de las cosas que las ovejas tienen es que las ovejas no tienen dientes, hermano, como los lobos, ¿verdad que no? No. Las ovejas no tienen unos dientes filosos, hermano. Así que imagínense, primer falta en la oveja. Segundo, no tienen garras como las fieras, tienen pezuñitas. Y la vista de ellas es muy corta. Fíjese. O sea, si miramos estas cosas que encontramos, puras desventajas. Y la Biblia dice que cuando Cristo miró a las multitudes, ¿qué fue lo que miró en ellas? Que dice, estaban como ovejas que no tenían pastor. Ahora, ¿quién es el que cuida a las ovejas? Pastor. ¿Eh? Ahora sí me da bota para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando de quién cuida las ovejas, el Señor es nuestro pastor, dice la Escritura. Amén. Él se encarga de cuidar a su rebaño. Aleluya. Él se encarga de cuidar a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Pero si usted mira a los que están perdidos, hermano, andan como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué quiere decir eso? Están, hermano, ¿cómo puedo decir? Están expuestas a cualquier animal salvaje
están, hermanos, sin protección porque el pastor no está para cuidarlos. Están sin pastor. Por eso es que usted cuando las mira, están, hermano, atacadas por todo tipo de fieras. ¿Y qué fieras son esas? Oh, las fieras que el diablo ha enviado. Vicios, hermano, ¿cómo se dice? Abusos. Están, hermano, rodeadas de mucho dolor, de tristeza, de desánimo, de frustraciones. Hermano, tienen todo eso encima porque no hay nadie que las cuide. Están desamparadas. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tienen un pastor? Amén. No me refiero a mí, hermano, para que no se ponga así. Tenemos un pastor y nuestro pastor es el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea su nombre. Yo le doy gracias porque tengo un pastor. Amén. Porque sé que me cuida, sé que me ama, sé que vela por nosotros, sé que siempre está atento. El enemigo ni siquiera se puede acercar. Aleluya. Pero ellos están expuestos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los miró, dice que tuvo compasión, le dolió en su corazón. Ha oído cuando, hermano, hablan, oh, que fíjense que fulano de tal mató el niño de fulana, o mató el niño de aquel, o el jovencito mató al otro jovencito. Y uno dice, ¿cómo fue que pudo suceder algo como eso? Es que estaban desamparadas. No había quien le protegiera. La oveja no puede. Hermano, si una oveja trata de comportarse así, yo a veces cuando veo, hermano, el tipo de persona que éramos antes, ¿se acuerda cómo éramos antes? Con esas actitudes así groseras, queríamos parecer el más malo. ¿Sí o no? Éramos así, mal encachados, decíamos, mi abuelo así decía, éramos mal encachados, mirábamos con un ojo chueco así. ¿Se acuerda? Como para dar una apariencia así grosera, dura, seria. Hermano, hasta nos parábamos con un parado así medio labiado. Pero no nos dábamos cuenta que no éramos sino unas ovejas tratando de ser lobos. Aleluya. No tenemos ningún tipo de arma en nosotros, hermano, para poder lastimar o herir a otro animal. Aleluya. Así que imagínense las ovejas, hermano, ni alcanzan a ver bien. Aleluya. Mira, la mano les gusta hasta los lentes, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Por eso el Señor, hermano, cuando mira esto, dice que Él se conmovió en su corazón hasta lo más profundo de su ser. Él miró, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo y a Él le dio compasión, dice la Escritura. Yo creo que cuando el Señor nos miró a nosotros, Él tuvo compasión de usted y de mí, porque nos miró como ovejas que no tenían un pastor. Fíjese, por eso el Señor envió a alguien para que fuera y nos hablara. Hay una voz continua en nosotros que está gritando, Señor, te necesito. Señor, ten misericordia de nosotros. A veces no sabíamos cómo hacerle. La única manera que conocíamos eran tal vez los rezos o tal vez la desesperación de nuestro corazón cuando clamábamos y pedíamos y decíamos, ya no puedo más, Señor. Si tú no me ayudas, no tengo quien me ayude. Es que no conocíamos, no sabíamos y en nuestra desesperación eso era lo único que nosotros podíamos decir. Por eso, cuando el Señor nos mira en esa condición, a Él le da compasión y envía a alguien a que nos predique el Evangelio, a que nos hable. Y fíjese, aún después de que estamos en condiciones como estas, llegan a predicarnos el Evangelio y lo rechazamos. Le cerramos la puerta y no queremos saber nada de ellos. Muchas veces nosotros le sacamos la vuelta a las personas que nos hablan acerca de la compasión de Dios. Y Dios en su misericordia nos tiene paciencia, nos busca y nos vuelve a buscar y nos vuelve a buscar hasta que nos encuentra. Aleluya. ¿No es maravilloso eso? Amén. Amén. Tener compasión, hermano, es ser conmovidos aquí en el corazón. Es, hermano, llegar hasta lo más profundo de nuestras emociones, ¿sí?
Es cuando nosotros somos afectados por la necesidad, hermano, de que tenemos que hacer algo para suplir la necesidad de alguna persona. Es cuando sentimos en nuestro corazón el deseo de dar algo sin esperar nada a cambio. Es cuando nosotros, hermanos, nos entregamos en la tarea de bendecir a otros con el único propósito de que ellos glorifiquen a Dios. Aleluya. Y esto es algo de lo que Cristo sintió cuando miró a esas multitudes. Imagínense, la gente dice que estaba, hermano, dispersa, andaban por ahí tal vez perdidos, andaban haciendo lo que tenían que hacer, pero Cristo los miró con compasión. Esa es una voz, hermano, que viene de afuera, dice la Escritura. Es la voz de los perdidos, es la voz de aquellos que están sin Cristo, es la voz de aquellos que necesitan a alguien que tenga misericordia de ellos. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. La gente, yo me fijo que entre ellos, cuando la gente no conoce a Cristo, ellos mismos tratan de ayudarse. ¿Se ha fijado? Cuando una persona muere, aquí en Estados Unidos hay un sistema para los que no son de aquí, pero ha visto cuando, por ejemplo, una familia pierde a un ser querido y no tiene las posibilidades de salir adelante con el sepelio o con los gastos, ¿verdad?, que conlleva la pérdida de algún ser querido, se juntan ellos mismos y hacen car wash, piden en las calles dinero, ponen canastitas en las tiendas y hermano, para apoyar la necesidad de aquella familia para que salga de su problema. Entre ellos mismos, hermanos, se apoyan y se ayudan. Esa es la única manera que conocen, pero ellos lo único que pueden hacer es apoyarse de esa forma. Pero muchas veces el dolor de la pérdida de aquella persona les queda en el corazón y la tienen ahí guardada y muchas veces no pueden sacarla porque no saben cómo hacerle. Pero hay alguien, hermano, que se llama Cristo Jesús, que nos da de su compasión y de su ternura y nos ayuda a salir, hermano, de aquellas cosas que nos tienen presas en el corazón. Esa es la compasión. Amén. Tenemos que empezar a mirar, hermano, a nuestro alrededor y darnos cuenta, hermano, que hay muchos, pero muchas personas, hermano, que necesitan al Señor Jesucristo. Necesitamos ver a la gente así como Cristo los miró, perdidos, desamparados. Amén. Amén. Y que están ahí llorando y gritando, hermano, porque ya no saben qué hacer con sus pecados. Yo miro a esa gente que se queda ahí en las banquetas tirado por la noche, o esas personas que están por ahí, hermano, tratando de resguardarse de los climas de aquí, de este lugar, hermano, debajo de un puente o por ahí en un baldío. ¿Usted cree que esa gente es feliz? ¿Cree que esa gente está muy feliz de estar en ese lugar? Lo que sucede es que no saben cómo librarse, hermano. No saben cómo salir ya. Muchos de ellos, como decimos nosotros, ya se quedaron arriba. ¿Ha oído eso? O es que ya se quedaron arriba, se quedaron en el avión, dicen. ¿Sí? Y es porque, hermano, ya no supieron y su mismo pecado los llevó hasta ese extremo. Y ya no se puede hacer nada por ellos. Pero todavía hay muchos que sí se pueden rescatar de ese lugar. Hay muchas personas que todavía, hermano, entienden, que todavía saben, pero que no saben cómo salir de ese lugar. ¿Y a quiénes envió Dios, hermano, a predicarles el evangelio a esa gente? Dígale que está a su lado, a nosotros. Aleluya. Amén. Pero para poder entender esto, hermano, necesitamos tener compasión, que nos duela de verdad mirar la situación de esas almas, ¿sí? Porque muchas veces nos conformamos porque nosotros estamos bien, nuestra familia está bien, nuestra casa está bien, nuestro trabajo está bien, nuestras finanzas están bien, y nos conformamos y dejamos que el mundo corra como le dé su gana. Pero ese no es el llamado que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Aleluya. Todos aquellos que están perdidos y que están al borde de irse a una eternidad sin Cristo,
o que están a punto de caer en ese precipicio de donde ya no hay retorno, le aseguro que están deseando a alguien que tenga tiempo para hablarles acerca del Señor Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice que Dios nos llamó como obreros para trabajar en su viña. ¿Amén? Él nos llamó a ser obreros. Dígale que está a su lado: yo soy un obrero del Señor Jesús. Yo soy un obrero del Señor Jesucristo. Amén. Y un obrero es un trabajador, ¿sí o no? Un obrero es un trabajador. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí en este lugar? Amén. Amén. Trabajamos, ¿no? De alguna manera o de otra trabajamos. Pero Dios nos envía también a nosotros a trabajar en el área espiritual. Y por último, ya para terminar, hermano, vamos a ir a nuestra cuarta voz, y es la voz de los que están condenados. La voz de los que están, hermano, en la condenación. Vaya a Lucas capítulo 16. El Evangelio según San Lucas, ya vamos a terminar. En el capítulo 16, aleluya, y vea lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 16 y el verso 22 en adelante, dice la palabra: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Oyó eso? ¿Qué clamaba el hombre en ese lugar, en esa llama? Envíalo, por favor. Ves a decirle a mis hermanos, a la casa de mi padre, para que no vengan a este lugar de tormento. Imagínense la desesperación, hermano. Aleluya. El dolor, hermano, que había en esa voz cuando estaba hablando desde lejos con Abraham. Lo que deseaba, si no era posible una gota de agua en su boca, hermano, que aunque sea alguien le llevara el mensaje a los que estaban sin conocer la salvación de Dios. ¿Sabe cuánta gente en este mismo instante están gritando? Si pudiéramos oír esos gritos en esta noche, yo le aseguro que muchos de nosotros ya no nos iríamos a dormir. Ya no nos iríamos a dormir. Si pudiéramos escuchar esos lamentos, esos gritos pidiendo de favor que vayamos a llevar el mensaje de la salvación a sus familiares, te aseguro que nosotros ya no nos acostaríamos a dormir. Ya no nos quedaríamos, hermano, tranquilos en casa viendo televisión. Ya no nos perderíamos, hermano, el tiempo haciendo cosas que no fructifican para nada en la vida eterna. Por eso, cuando este hombre se miró perdido en el infierno sin esperanza, deseaba con todo su corazón que alguien fuese enviado para que llevara el mensaje del perdón, de la misericordia a sus 5 hermanos que estaban en la casa de su padre. Aleluya. Cuando
nosotros miramos la misericordia del Señor, yo le aseguro que muchos de ustedes claman y piden por algún ser querido de su familia. Y están, hermanos, rogándole al Señor porque Dios tenga misericordia de ellos. Ahora imagínense, hermanos, los que están perdidos y que saben lo que es el tormento. ¿A cuánto les gustaría parar en ese lugar? Aleluya. ¿A cuánto les gustaría que uno de los que más ama a usted se vayan a ese lugar de tormento? ¿Cuántos hermanos han pensado alguna vez que alguno de los seres más queridos suyos vayan a parar a ese lugar? O que estén en ese lugar. ¿Cómo se siente su corazón? Aleluya. Y que un día usted, hermano, esté gozando la gloria de Dios y esté mirando el tormento de los que amaba, hermano, ahí en ese lugar, pero usted nunca tuvo tiempo para llevarles el mensaje de la vida eterna. En esta noche yo lo quiero dejar, hermano, con esta parábola, dicen algunos piensan que es una ilustración nada más, es una enseñanza, sea lo que sea. Lo único que sí sabemos es que hay un infierno, hay una perdición y hay una vida eterna. Cristo Jesús nos habló de eso. Por eso Él vino, dice su palabra, que a predicarnos el mensaje de la salvación. Hermano, oigamos ese mensaje y seamos rápidos para atender al llamado que Dios nos hace para llevar el evangelio de vida eterna a todos aquellos que todavía no le conocen. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versos 14 y 15, déjenme ir ahí para leerles esto. En Romanos capítulo número 10, aleluya, versos 14 y 15, es un pasaje muy conocido. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lo invito para que usted sea una persona que vaya a llevar las buenas nuevas de la salvación. Póngase de pie, hermano, en esta noche. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te doy todo honor, Padre. Gracias, mi Dios, por tanta misericordia y tanta bondad. Gracias, Señor, por haberte acordado de nosotros y por haber tenido misericordia, Señor, de nuestras vidas. Padre, haznos tomar conciencia de la gran necesidad que este mundo tiene de conocer al Señor Jesucristo y seguir sus pisadas. Haznos entender, Señor, que hay mucha gente ahí afuera que necesita el amor de Dios y que seremos nosotros, Señor, los que tú has puesto en este lugar, los responsables de llevar el evangelio. Somos los obreros de tu viña, somos aquellos que hemos sido enviados, Señor, a trabajar en tu obra, Señor. Somos los que tú llamaste para que vayamos a llevar el mensaje de las buenas nuevas de la salvación. Padre Santo y Eterno, en el nombre de Jesús, que no nos avergoncemos del evangelio, que no nos dé pena, Señor, predicar tu palabra, que no sintamos temor de ir, Señor, a llevar el mensaje de vida eterna a los perdidos. Que hagamos tiempo, Señor, y que pongamos atención a ese llamado. Que le llevemos el mensaje, Señor, que hemos recibido, un mensaje de misericordia y de amor. Y que todo perdido pueda entender que ya pronto, Señor, se terminará el camino. Y que algunos irán, Señor, a perdición y otros a vida eterna. Por eso es el llamado urgente. Por eso es que nosotros estamos apurados. Por eso es que tu palabra urge que nosotros vayamos a llevar el mensaje de la vida eterna. Padre, en el nombre glorioso de Jesús yo te doy gracias. Y si en esta noche alguien quisiera decirte: oh Señor, yo necesito aceptarte como mi suficiente Salvador, este es el momento de decirle a Cristo: Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón, Señor, por mis faltas y mis errores, y te ruego que vengas a mí. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que habites en mi vida y en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo.